esta vez, no tan largo. La dignidad de las pensiones no es un regalo. En el manifiesto de presentación de las movilizaciones, el colectivo Unidad de Acción Pensionista advierte que la dignidad de las pensiones no es ningún regalo, sino un derecho de toda la clase trabajadora. Las reivindicaciones pensionistas, por tanto, son una necesidad. Tanto la suficiencia de las pensiones mínimas, como el acabar con la brecha de género, la actualización de las pensiones con el IPC real, como las jubilaciones anticipadas de 40 o más años cotizados sin penalizar. También el mantenimiento de la tasa de reposición de las pensiones públicas y así también el parar los intentos de privatización que suponen los planes de pensiones de empleo, entre otras propuestas. Estas son las reivindicaciones unitarias e irrenunciables del movimiento pensionista para la movilización del 26 de octubre en Madrid. Compañeros, estoy leyendo el comunicado para los que están conversando y no están escuchando. Para eso venimos aquí, a escuchar lo que decimos los pensionistas, las pensionistas, lo que dice nuestra COESPE, por lo que estamos luchando. Después podéis hablar. Voy a volver a leer las reivindicaciones. Estas son las reivindicaciones unitarias e irrenunciables del movimiento pensionista para la movilización del 26 de octubre de Madrid. Subida de la pensión mínima hasta que éste alcance el nivel del salario mínimo interprofesional. Realización de la auditoría pública de las cuentas de la Seguridad Social, tal como prevé y manda hacer la Ley de Reforma de las Pensiones de 2021. Supresión de los coeficientes reductores con 40 años o más cotizados a la Seguridad Social. Rechazo a lo que denominan privatización de las pensiones públicas a través de los planes privados de empleo. Exigencia de la revalorización anual de las pensiones y salarios que se realice con función del IPC real. Acabar con la fuerte brecha de género en pensiones que sufren las mujeres como consecuencia de la brecha salarial y del mayor peso de los cuidados que recae en las mujeres. Gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. Gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. Muy bien, y ahora va a hablar el compañero Prudencio. Bon dia a tothom, buenos días. Muchas veces aquí se habla de problemas políticos que nada tienen que ver con los objetivos de la marea pensionista, de lo que ocurre en otros países, y se pasa de largo por los auténticos motivos por los que existe la marea pensionista. Las pensiones y todo lo público que nos afecta como personas obreras, que vemos cómo se va desmantelando poco a poco el sistema de protección social al que en su día contribuimos a instaurar con nuestros impuestos. Yo hoy hablaré de pensiones en un artículo que publiqué en Cauens en la Red hace unos días y que alguno de los compañeros ya lo tiene porque se lo suelo mandar por la red. El artículo se titulaba Mala hostia. Cuando alguien tiene intenciones sesgadas de una forma continuada, con el único objetivo de hacer mal intencionadamente, solemos decir que tiene mala leche.
pero cuando se obstina en ello de manera repetitiva, sin hacer casos a los desmentidos que les proponen otros, decimos que ese tiene mala hostia. Durante este verano hemos leído la mala hostia que se gastan determinados medios de comunicación con sesgadas noticias sobre el sistema público de pensiones. Primera noticia. Las pensiones del País Vasco y Cataluña casi doblan las pensiones de Extremadura y Castilla-La Mancha. No se hace referencia para nada que una pensión se recibe según la base reguladora de lo cotizado. Se presenta incluso un mapa provincial según las pensiones medias, haciendo hincapié en la desigualdad. Pero no se indica nunca, por ejemplo, que en Extremadura el 38% de los cotizantes son funcionarios, ni que el subsidio agrario solo cubre los mínimos de cotización con 98,67 euros al mes, y que lo reciben todos los operarios a partir de los 50 años, con lo que esta cotización mínima va a afectar a su pensión. Y tampoco se hace referencia a que son los fondos del SEPE los que pagan este subsidio agrario, por lo tanto van a cargo de las cuentas de la Seguridad Social, es decir, de las aportaciones de los trabajadores. Dicho así, que fue como se publicó, parece que los pensionistas de estos territorios estén robando las pensiones de los demás. Pero esto tiene otra lectura. La tendencia en aras a una pretendida falsa igualdad, que en un futuro no muy lejano, todas las pensiones se igualen en dos sentidos. Al llegar la edad de jubilación, se le asigne un coeficiente y que se reparta lo recaudado aplicando ese coeficiente, algo que está latente pero descaradamente cierto. Segunda noticia. La pensión media en España roza los 1.500 euros. Pero se olvidan de que el 57% de las pensiones no llega a 700. Y para más INRI, publican que el ingreso mínimo vital, que es una prestación dirigida a prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de las personas o que viven solas o que están integradas en familias en una unidad de convivencia y carecen de recursos económicos para cubrir sus necesidades básicas, el ingreso mínimo vital desincentiva la búsqueda de trabajo. Hay que ser miserables, muy miserables. Tercero, hemos visto y leído hasta la sociedad que no podemos prescindir del 12% del PIB que proviene del turismo, con los ingresos que esto conlleva. Es cierto, pero no hemos leído en ninguna parte que se entable una batalla de inspecciones de trabajo sobre la precariedad y abusos en el sector. Por otro lado, la economía sumergida en 2024 se calcula en un 17,2%. Dicho de otra manera, el dinero que circula en España escapa a este porcentaje y a las cotizaciones. No podemos prescindir de los ingresos de turismo, pero sí podemos hacernos el ciego ante el escándalo de 221.000 millones de euros que escapan a los impuestos y a las cotizaciones para las pensiones con la economía sumergida y otras fugas más de los grandes capitales. Cuarto, Niño Becerra, alerta sobre el cambio que amenaza a las pagas extras de pensiones. Esta propuesta surge a raíz de las preocupaciones sobre el incremento exponencial del gasto en pensiones que, según el informe de Bruselas, podría alcanzar un 3,6% del PIB en 1970. Manda huevos que los economistas se preocupen de lo que va a pasar en 2070 y que nunca hayan acertado una crisis. La Comisión advierte que las reformas implementadas hasta ahora, como la revalorización de las pensiones conforme al IPC y la eliminación del factor de sostenibilidad,
están impulsando un aumento significativo en el gasto, lo que podría poner en peligro la estabilidad del sistema. Por el contrario, la eliminación de una paga extraordinaria se propone como una medida para reducir el déficit, proyectando el sistema de pensiones, que actualmente se estima en 2,6 del PIB, unos 39.000 millones de euros. Y la intención es aliviar el impacto financiero a largo plazo y asegurar la sostenibilidad del sistema en un contexto demográfico en el que se prevé una disminución de la fuerza laboral, pero no estamos necesitando miles y miles y miles de migrantes para hacer un trabajo, y aquí nos dicen en esta noticia que se prevé una disminución de la fuerza laboral y por consiguiente también, al contrario, un aumento del número de jubilados. Pero no se publicita lo que no interesa. Por ejemplo, el sistema público español de pensiones es sostenible, según el Fondo Monetario Internacional, si bajo las actuales políticas, proyecciones demográficas y el escenario macroeconómico con el aire permite financiar en las próximas décadas el gasto en pensiones sin tensionar las cuentas públicas ni por tanto deteriorar esta estabilidad presupuestaria. Fondo Monetario Internacional, el 8 de junio de 2023. Pero el gasto en pensiones en Italia es el 16,4 del PIB, teniendo un PIB mucho más elevado que nosotros. En Grecia el 16,4 y en España el 11,5. El promedio de la Unión Europea es del 13,5 del PIB. Todas las conjeturas indican, la fuerte devaluación nunca indican que la fuerte devaluación salarial que se produce en España es el principal problema que tenemos para satisfacer las necesidades del estado del bienestar. Es por eso y por mucho más que el movimiento pensionista debe permanecer en pie, para que el neoliberalismo no se apodere de la política española mediante sobornos y nos robe lo que justamente nuestra sociedad adquirió. Por nuestros padres, por nosotros y nosotros para nuestros hijos y nuestros nietos. Por eso, como decimos y gritamos en todas las calles de España, gobierne quien gobierne,